Ahora sí. Ahora se le está permitiendo grabar, ¿verdad? Helium. Sí. Ahí. Gracias. Vamos a resolver de la página 61. Dice que proceda como el ejemplo 6. Mire, la función es una función en trozo. Yo elegí el ejercicio número 34. Voy a darle paso a esta gente. Que dice 1 más x al cuadrado. Esto está entrando. X al cuadrado de y de x más 2x por y igual a f de x. Con la restricción que y en 0 es igual a 0. Donde Espérame, antes de seguir de Perú, espérame disculpa por el hermano tuyo.
Mira. Es X para 0 menor igual que X menor que 1 y menos X si X es mayor o igual que 1. Esa es su ecuación diferencial, definida por la función en trozo, y entonces debemos recibir una función continua. Entonces, la primera condición es cuando f de x vale x, resolvemos esa ecuación diferencial. Y la segunda, cuando f de x vale menos x, y resolvemos. El asunto es que la función en trozo va a recibir dos constantes. La primera constante la vamos a resolver en 0. Y la segunda constante, cuando resolvamos la otra parte, la vamos a resolver en 1. Entonces, la primera parte, cuando vale x y tenemos la ecuación diferencial, la otra va a venir técnicamente igual. Vamos a tener 1 más x cuadrado de y de x más 2xy igual a f de x, primer caso x. Y ahí vamos a aplicar la restricción de que y en 0 vale 0 para evaluar esa primera constante. Entonces, pongan la ecuación en la forma estándar. La ecuación en la forma estándar de y de x más 2x sobre 1 más x cuadrado y es igual a x sobre 1 más x cuadrado. Tenemos una ecuación lineal. La resolvemos mediante el factor integrante. Buscamos el factor integrante. Que es y x igual al exponencial elevado a la px de x. En este ejercicio, p de x es de presión que está aquí. Miren, tenemos que p de x es 2x sobre 1 más x al cuadrado. Y voy a hacer esa integral aquí, después voy a poner lo que me dé allá arriba. Voy a integrar 2x sobre 1 más x cuadrado de x. Eso va a dar logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. O sea que el factor integrante va a ser igual al exponencial elevado al logaritmo natural de 1 más x cuadrado. O sea que es igual a 1 más x al cuadrado. Ya tenemos el factor integrante. Lo que sigue es el proceso de multiplicar nuestra ecuación diferencial por esto, por 1 más x cuadrado, 1 más x al cuadrado,
multiplica todo de y de x más 2x sobre 1 más x al cuadrado y es igual a x sobre 1 más x al cuadrado. Cuando multiplique voy a tener 1 más x al cuadrado. Voy a poner así y' más 2x por y es igual a x. Y aquí lo que tenemos es la derivada de un producto. Entonces, esto va a ser la derivada con respecto a x de 1 más x al cuadrado por y es igual a x diferencial de x. Y integrando voy a tener la integral de del diferencial de 1 más x cuadrado por y es igual a la integral de x más c1. Vamos a ponerla así. Entonces, suprimiendo la derivada con la integral, obtenemos que 1 más x al cuadrado por y es igual a x cuadrado sobre 2 más c1, y despejando y, vamos a tener que y es igual a x cuadrado sobre 2 más, aquí lo puse, no estoy despejando todavía, disculpe. Aquí vamos a sustituir despejando y, ponerlo así. Entonces, vamos a poner al despejar la y, vamos a tener, aquí vamos a tener x cuadrado sobre 2 por x cuadrado más 1 más c1 sobre 1 más x al cuadrado. Esa es la primera parte de la ecuación. Y entonces, al hacer la sustitución en el 0, vamos a tener que y en 0 es igual a 0 al cuadrado sobre 2 por 0 más 1 al cuadrado. Esto. Está al cuadrado del 0. Entonces, 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado más 1 más C1 sobre 0 al cuadrado más 1 es igual a 0, donde esa constante
C1 va a ser igual a 0. En este lapso, la ecuación diferencial es y igual a x cuadrado sobre 2 por x cuadrado x cuadrado cuadrado x cuadrado más 1. Ya la parte que está aquí es 0, no tengo que ponerla. Entonces vamos a encartar esto por aquí en un cuadro. Vamos a hallar la segunda solución de la función en trozo. Todo lo demás es técnicamente lo mismo, porque es la misma ecuación diferencial, pero aquí vale menos x. O sea, eso no me va a cambiar nada. O sea, todo me va a dar igual. La única diferencia es que me va a dar aquí un menos x cuadrado sobre 2. No sé, tú no vas a creer que yo le haga todo eso de nuevo. Porque aquí lo que voy a ponerle menos x. Y voy a repetir todos los pasos. Ya vamos a hacer todos los pasos. Entonces vamos a tomar la de aquí. Entonces, vamos a poner la de aquí. Y voy a saltar todos esos pasos, porque ya está hecho, es lo mismo. Entonces, la ecuación es x cuadrado más 1, y' más 2xy, y en este caso va a ser igual a menos x. Todo lo demás me va a dar igual. Voy a tener que y va a ser igual a menos x cuadrado sobre 2 por x cuadrado más 1 más algún parámetro, vamos a llamarlo C2, entre x cuadrado más 1. Mire, no tengo que hacer todo de nuevo, porque eso es lo que debe de darme. Es la misma ecuación, no ha habido novedad. Ahora, eso es una sola función, que ahora, esta que está aquí, yo debo igualar las dos ecuaciones y hallarle el valor de C en 1. Se iguala esta y esta, y se evalúa x en 1. La igualamos x cuadrado sobre 2 por x cuadrado más 1. Yo quiero determinar este valor de c igual a menos x cuadrado sobre 2 sobre x cuadrado más 1 más c2 sobre x cuadrado más 1. O sea, para la x mayor o igual que 1. Las cantidades son semejantes. Inclusive si yo multiplico por este término, queda todo mucho más fácil. Vamos a evaluarlo en 1. Es lo mismo. Voy a tener 1 al cuadrado sobre 2 por 1 al cuadrado más 1 igual a menos 1 al cuadrado sobre
2 por 1 al cuadrado más 1 más C2 sobre 1 al cuadrado más 1. Esto me va a dar, sumando, bueno, esto me va a dar un cuarto. Un cuarto, esto lo paso para acá, más un cuarto es igual a C sobre 2. Bueno, sumando 2 cuartos es lo mismo que un medio. Un medio igual a C sobre 2, lo que implica que C2 es igual a 1. Entonces, miren, la función y de x que estamos buscando es esta. Es x cuadrado sobre 2 por x cuadrado más 1, si 0 menor o igual que x, menor que 1, y menos x cuadrado sobre 2 por x cuadrado más 1, más c vale 1, 1 sobre x cuadrado más 1. Si x es mayor o igual que 1. Esa sería la función en trozo. O sea, en 1 ambas deberían tomar el mismo valor. Entonces, yo piden que la grafique. Podríamos mirarla como se ve. A ver que también podemos hacer eso. Eso no es difícil. O sea, la segunda condición confirma la continuidad. Profe, Sí, dime. ¿puede repetir eso último, por favor? Eh, ¿El qué? Lo de la continuidad. Se supone que debe ser continua, que en uno las dos funciones deben ser idénticas. En uno. Ok. Si yo coloco el 1, cuarto, me coincide. Entonces, vamos a ver si podemos graficarla. A ver si me ayuda. A ver si no se pone lento. Si en uno los dos tramos deben coincidir cuando tome el valor de 1. Entonces, vamos a ver si podemos graficar esa función con el GeoGebra. Entonces, vamos a poner las restricciones. La restricción es 0, igual que x menor que 1. Entonces, aquí vamos a poner
función en trozo es x al cuadrado. Dividido 2 paréntesis 1 más, sino de más, donde está aquí más x al cuadrado. La otra es x mayor que 1 no sé si es bien, miren la gráfica ahí de la función. Empieza en 0, miren en la continuidad en 1, vamos a ver si la ampliamos. Empieza SF, entonces eso significa que está bien hecha. Mira, aquí tenemos la función en trozo. Entonces, aquí esto en 1, ella es continua. De aquí a aquí, este pedacito, el primer tramo, es f de x igual a x cuadrado sobre 2 por 1 más x cuadrado, ¿de dónde a dónde? De 0 menor o igual que x menor que 1. Ahí hubiese estado abierto. Y el segundo tramo, pues la segunda parte que conseguimos, que es f de x igual a menos x al cuadrado sobre 2 por 1 más x al cuadrado más 1 sobre 1 más x al cuadrado si x es mayor o igual que 1. Entonces, miren 1, los dos tramos de la curva en trozos se empalman. Esa es la solución de esa ecuación diferencial, una función en trozos. O sea, la primera constante se determina con la primera condición y la segunda constante, donde las dos deben coincidir, el punto debe juntarse, se consigue con el segundo valor del intervalo, que es en 1. Entonces, esa es la gráfica. Y ya viene de 0 a 1, satisface esta condición, y a partir de 1, satisface esta curva que va por debajo.
sea, y en 1 ambas toman el mismo valor. Parece que se encuentra en 1, un cuarto por ahí más o menos. Un cuarto. Está bien, eso es ese tipo de ejercicio que aparecen ahí. Puedo guardar, esto no aguanta nada. Entonces, solvemos ecuación diferencial hoy. Y vamos a trabajar con otro tipo de ecuaciones diferenciales, que son las llamadas exactas. Exactas. Aquí. El color. La llamada exactas. Vamos a poner aquí la definición de una ecuación exacta. Dice una expresión diferencial m de xy de x más n de xy de y. Dice, es una diferencial exacta en una región del plano X si esta corresponde a la diferencial de alguna función f
de XY definida en R. Dice, una ecuación diferencial de primer orden de la forma M de X de X más N de X de Y igual 0 se dice que es una ecuación exacta si la expresión del lado izquierdo es una diferencial exacta. Eso es simplemente una definición. Entonces, es 0 cuando esa función de varias variables es una curva de nivel. Una diferencial exacta, por ejemplo, si z, esto hay que ponerlo ahí. Si z es igual a la función de dos variables f de x, y de este lado tenemos su curva de nivel. Si busco la diferencial total de z es igual la parcial en x de f de x, diferencial de x, más de f de y, diferencial de y. Y si aquí es c, entonces aquí será igual a 0. Esa es la expresión de una diferencial, la forma que tiene. Entonces, esta expresión que está ahí es importante porque si m es una diferencial, significa que indirectamente esto es una derivada parcial, esta m con respecto a x, que n es una derivada parcial con respecto a y. Entonces, el criterio, yo no voy a copiarlo todo, pero voy a poner el criterio que vamos a utilizar para saber si es exacta. Y entonces, usando la idea
de que esto es una derivada con respecto a X, esto es una derivada con respecto a Y, lo que se hace es que se integra normalmente. Viene el criterio para una diferencial exacta. Vamos a ponerlo todo también. Dice, el criterio dice, sean M de X y N, wow, de X continuas y que tienen primeras derivadas parciales continuas en una región rectangular R definida por A menor que X menor que B, C menor que Y menor que D. Dice, entonces, una condición necesaria y suficiente para que M de X de X más N de X de Y sea una diferencial exacta es que la derivada parcial de M con respecto a Y sea igual a la derivada parcial de N con respecto a X. Esa es la condición que se estipula en este ejercicio.
pero dice que es una primera, en realidad eso es una segunda derivada. Ese es la segunda derivada parciales cruzadas que son iguales, porque ya aquí esto es mi m y ya está derivada con respecto a x. Entonces sería la segunda derivada parcial y esto es n, que es una primera derivada con respecto a y. Y después la derivamos con respecto a x. O sea, tenemos el teorema que dice que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Lo que pasa es que aquí da la impresión de que es una primera derivada, pero en realidad es una segunda. Esta es la diferencial exacta. Y esta vendría siendo m. Vamos a poner por aquí. Si es exacta, esto que está aquí directamente vendría siendo m, que ya está derivado, y esto vendría siendo mi n. Cuando yo derivo a m con respecto a y, en realidad no es una primera, es una segunda. La segunda derivada de f de x de y, y aquí es la segunda de f de y de x. Ya todo lo demás es hablar mucho. Lo primero que yo tengo que hacer es probar que es exacta, que se cumple este teorema. Si es exacta, elijo la que sea más fácil de estas dos, la que sea más fácil para integrar. Y ya yo sé que lo que tengo aquí es una derivada con respecto a x y lo que tengo aquí es una derivada con respecto a y. Si elijo a n, le integro con respecto a y, y si elijo a m, le integro con respecto a x, y eso me va a llevar a la solución de mi problema. Entonces, vamos a proceder a los ejercicios. El primer ejercicio me preguntan que si es exacta. Si es exacta, trabajo. Si no es exacta, no hago nada. La dejo para más adelante. A lo mejor se resuelve por algún otro método. Pero ahora lo que vamos a atacar son las que son exactas. O sea, aquí vamos a proceder. Estoy en la página 68. Me piden que resuelva si son exactas. Dice, en los problemas del 1 al 20, determine si la ecuación diferencial es exacta. Entonces, si lo es, resuélvala. Entonces, si es exacta, que la voy a resolver. Si no es exacta, la dejo tranquila. Voy a tomar un ejercicio. Cambiar el color del lápiz. Número 4. Tengo la ecuación, paréntesis, seno de i menos i seno de x de x más coseno de x más x coseno de y
menos i diferencial de i igual 0. Vamos a revisar que sí que la copié bien. Ahí tengo seno de i menos i seno de x más coseno de x más x coseno de i menos i de i. Está bien, la tenemos ahí la ecuación. El primer paso es verificar si es exacta. Identifico mi m. Y derivo a m con respecto a i. Hago la derivada parcial de m de i. Me va a dar el coseno de i menos seno de x. Identifico a n. Es coseno de x más x coseno de i menos i. Y entonces derivamos aquí con respecto a x. De n de x me da menos seno de x más coseno de i. Y mire que las cantidades son iguales. Entonces tengo que dm de i es igual a dn de x. Como es exacta, entonces, ¿qué trabajo? Y ya yo verifiqué que la ecuación es exacta. Como exacta, me dicen que la resuelva. Si es exacta, resuélvala. Y ya yo sé que es exacta. Ahora que yo miro de las dos expresiones la que es más fácil. Yo veo que m solamente tiene dos términos. Que yo sé de m, que m es una derivada parcial con respecto a x. Entonces, ¿de qué sabemos? Sabemos que m, que nuestra m es una derivada parcial con respecto a x. ¿Y qué sabemos de n? Aunque n es la parcial con respecto a y. O sea, eso es lo que sabemos. Entonces, como aquí yo tengo una derivada parcial con respecto a x, yo voy a integrar a m de x. Entonces, voy a decir que la función que estoy buscando, f de x, y, es la integral de m de x. Entonces, no se pone c porque es una función de varias variables más alguna función de y. Mire, se escribe así. Si hubiese integrado a n, hubiese puesto alguna función de x. Entonces, vamos a integrar. Voy a tener que mi función de varias variables, f de xy, es igual a la integral, pongo a m, m es seno de y menos y seno de x por el diferencial de x más la función por determinar g de y. Voy a tener que mi función de varias variables, f de x, integrando con respecto a x, me va a dar x seno de y. La integral del seno,
y menos coseno. Te va a dar más y coseno de x más la función arbitraria de y por determinar. Esa es la primera parte. Con respecto aquí es un tedizo integral. Pero mire, tengo una función por determinar. Todavía no hemos acabado. Mire, tengo una función g de y por determinar. ¿Cómo la conseguimos? Esa función g de y se consigue buscando la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a y es n. Mírenla aquí, yo se lo puse aquí. Es n. Derivo con respecto a y toda la expresión. Entonces voy a tener aquí que de f de y es igual a x coseno de y más coseno de x más g prima de y. Y si eso está bien, eso debería ser igual a n. Eso que está aquí es n. Te va a poner lo que vale n aquí. Te voy a tener que x coseno de y más x coseno de x. Es una x que no va, disculpe. Entonces, más g prima de y es igual a n. Entonces, ¿quién es n? Mírala aquí. Coseno de x más x coseno de y menos y. Y lo que sobreviva es lo que vamos a integrar. Miren, se ve este término con este. Se va este término con este. Y tenemos que g' de y no es más que menos y. Y cuando integremos, vamos a tener que g de y, la función desconocida, es igual a menos y al cuadrado sobre 2. Se quiere poner más c ahí, por eso es irrelevante. Y ya tenemos la función. Ahora escribo, miren mi función aquí de varias variables. Ya la tenemos, escribimos que la función que estamos buscando, f de x es igual a x seno de y más y coseno de x menos y al cuadrado sobre 2. Que le pone ahí que eso igual a c. La curva de nivel c. Esa es la función que estamos buscando. O sea, eso lo paso. Primero, mirar si es exacta. Después, la elección correcta de la función más cómoda. En este caso, m era más fácil. Si n hubiera sido más fácil, entonces yo hubiese integrado con respecto a y escribo alguna función arbitraria de x y entonces la derivaba y la comparaba. En este caso, como había que derivar con respecto a y, la comparaba con n y lo que sobre es lo que integro. Si no sobra nada, entonces esa función de ahí sería una constante. Entonces, mire, esa es la solución de su ecuación diferencial. Lo regular se escribe muchas veces así.
primero verificamos que es exacta. La elección mía es la más sencilla de las dos. Elegimos la más sencilla para resolver. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner, ustedes primero verifican si es exacta. Si es exacta, la resolvemos. Voy a poner el 8. C. 1 más el logaritmo natural de x más y sobre x de x es igual al 1 menos logaritmo natural de x de y. Y entonces tienen que darle la forma, ahí no pueden trabajarla todavía, tienen que trabajar en la forma m de x. La ecuación tiene que tener la forma m de x más n de y igual 0. No la pueden trabajar ahí, tienen que escribirla en esa forma primero. Verifiquen si es exacta. En lo que usted verifique si es exacta, yo voy a tomar un chin de agua. Ay. Vamos a darle la estructura a ver si se cumple. Vamos a tener 1 más logaritmo natural de x más y sobre x de x. Aquí esto va a venir con signo cambiado, más va a ser logaritmo natural de x menos 1 de y igual 0. Entonces tenemos a m. M es 1 más logaritmo natural de x más y sobre x. Y dice que busquemos de m de y. Bueno, como hemos repetido ahí, todo esto es 0. Derivando ahí me da 1 sobre x. N es logaritmo natural de x menos 1. Y cuando encuentre de n de x es igual a 1 sobre x. También es exacta. Es exacta. Como es exacta, vamos a resolverla. Ahora, yo siempre busco la parte más fácil para resolver la integral. Nunca elijo la más compleja. Aquí veo que n es más fácil de resolver. Vamos a integrar la n. Yo lo integré ahí, pero aquí n es más fácil. N es logaritmo natural de x menos 1.
Aquí escribo la función de varias variables, que es una integral. Ahora mi función de varias variables, f de x, la vamos a dar como la integral, vamos a integrar a n, que es más fácil de y, más alguna función de x, vamos a llamarla h de x. Y n es bien simple, vamos a poner aquí, es la integral, n es logaritmo natural de x, menos 1 de y, más la función por determinar h de x. Como estoy integrando con respecto a y, voy a tener que esa función f de x es igual a y, el logaritmo natural de x, menos y más h de x. Ahora la estrategia aquí es derivar con respecto a x. Que la m es igual a de f de x. Igual, vamos a derivar, me va a dar y sobre x. Aquí va. Esto es 0, estoy derivando con respecto a x. 0 más h' de x, y eso lo comparo con m. Bien, a m aquí es 1 más logaritmo natural de x más h más y sobre x. Eso es m. Entonces, hay cantidades que se van a suprimir. Y sobre x se va a suprimir. Y tenemos que h' x es igual a 1 más el logaritmo natural de x. Y debemos integrar eso, donde h de x es igual a la integral de 1 más logaritmo natural de x por el diferencial de x. Bueno, integrando aquí, va a tener que hx va a ser igual a 1. La integral del logaritmo, no va a ser 1, si no, disculpe, va a ser x. Aquí va a ser x, va a ser x. La integral del logaritmo se hace por parte. U es igual al logaritmo natural de x, de b igual a de x. Entonces me va a dar más x, logaritmo natural de x, menos x. Vamos a ver, voy a poner así, después lo chequeo, a ver si eso queda x, logaritmo natural de x, menos x. Entonces me estaría dando x, logaritmo natural de x. Voy a poner esa integral para ver si la hice bien, ¿verdad? Yo le puse su mental ahí. Voy a escribir la integral del logaritmo natural de x, u logaritmo natural de x, de u, 1 sobre x de x, de b igual a de x, b igual a x, entonces u por b, x logaritmo natural de x, menos la integral de b por du,
es x por 1 sobre x de x, y eso da igual lo que estaba diciendo, x logaritmo natural de x menos x. Está bien, era solamente para verificar, vamos a quitarla. Ya tengo lo que me da el total, ya tengo la función de varias variables, ya conseguí el término que me faltaba, que era h de x. Entonces tenemos que la función que estoy buscando es y, aquí es y, logaritmo natural de x, menos y más h de x, miren lo que es, más x, logaritmo natural de x, es c, la curva de nivel. Vamos a encerrarla. Ahí tenemos nuestra función de varias variables. Estamos buscando. O sea, yo siempre elijo la más sencilla, la más fácil de integrar de las dos. Número 8, vamos a buscar otro ejercicio. Vamos a ver qué me da este. Voy a coger el 18. Dice, oye, seno de x, coseno de x. Menos y. Más 2y cuadrado. Exponencial a la x por y cuadrado. Diferencial de x igual a x menos el seno cuadrado de x menos 4 xy exponencial elevado a la x y cuadrado de y. Y lo que tengo que asegurarme es que todo esté bien copiado. Vamos a ver. Se dice 2y seno de x coseno de x menos y
más 2y cuadrado a la xy cuadrado de x. Igual a x menos seno cuadrado de x menos 4xy x a la y. Me parece que está bien. Vamos a ponerlo en la forma normal. Vamos a reescribir eso. Como 2y seno de x menos y más 2y cuadrado a la x y cuadrado de x. Aquí vamos a poner más y a cambiar los signos. Y aquí va a ser menos x más seno cuadrado de x más 4xy a la x y cuadrado de y igual a 0. Entonces, de m de y, todo esto es m. Esto es mi m. Todo esto es n. Entonces, tengo que derivar la m con respecto a y. De m de y. Vamos a tener 2 seno x coseno de x menos 1. Pero aquí ya es un poquito más complejo. La derivada del producto va a ser más, derivando a y cuadrado más 4 y a la x y cuadrado más, derivando aquí 2y cuadrado a la x y cuadrado y derivando el exponente, eso me va a dar, derivando con respecto a y, me va a dar 2xy. 4, va a dar 2 seno de x coseno de x menos 1 más 4y a la x y cuadrado más 4x y cuadrado a la x y cuadrado. Vamos a la cosa. Ahora vamos a derivar la n. A ver qué pasa. Esto aquí yo lo puse como si fuera, es un exponente. Y cuadrado. Vamos a derivar a n, a ver qué pasa. A derivar a n de n de x.
aquí me da menos 1, que lo tengo en menos 1. Derivando al seno va a dar más 2 seno de x coseno de x. Bien, está bien. Y ahora hay que derivar aquí. Derivando con respecto a x va a dar más 4 y e a la x y cuadrado, y cuando derive el exponente me va a dar más 4 x y e a la x y cuadrado. Derivando con respecto a x debería darme y cuadrado aquí. Todo está bien, lo único por aquí debería dar una y al cubo. Y yo no la veo. A ver. Ay, que está y está al cuadrado. Está y está al cuadrado. Ahora estoy derivando el exponente. Aquí está y al cuadrado, ese y al cubo yo la estaba buscando. Y aquí es al cubo. Al cubo. Entonces todo está bien, va a dar al cubo. La ecuación es exacta. Ahí tengo el 2 seno de x coseno de x menos 1 más 4y a la x y cuadrado más 4x y al cubo a la x y cuadrado. O sea, la ecuación es exacta de m de y es igual a de n de x. O sea, es exacta. Y yo no veo que una sea más sencilla que la otra. Entonces sería integrar una para, la veo igual, la 2 con el mismo grado de complejidad. O una sea más fácil que otra. Eso es para hacerlo tranquilo, ese integral. La ecuación es exacta. Ahora hay que decidir la cual voy a integrar para comparar. Podríamos integrar la m con respecto a x. La m. Vamos a escribir la m. Vamos a decir que la función que estamos buscando función f de xy es igual a la integral. Aquí vamos a poner la m. Doy seno de x coseno de x menos y más 2y cuadrado y a la x y cuadrado, todo eso por el diferencial de x más una función por determinar de y.
Y la primera me va a dar sencilla. Cuando integre, voy integrando con respecto a x, me va a dar y seno cuadrado de x. Cuando integre aquí, hago u igual al seno de 2 nos va a dar u cuadrado sobre 2. Entonces, eso me va a dar, vamos a ver el color, eso me va a dar, cuando integre aquí, me va a dar y por el seno cuadrado de x. Aquí cuando integre, estoy integrando con respecto a x menos x por y. Y cuando integre, estoy integrando la exponencial con respecto a x, el cuadrado va a pasar dividiendo. Me está dando, aparentemente me está dando 2. Me pueden corregir 2 sobre exponencial elevado a la x y cuadrado más la expresión de y. Entonces, la función. Entonces, vamos a guardar eso por ahí. Porque necesito determinar quién es g de y. Esta función, quién es. En esta función g de y vamos a determinarla ahora. Ahí aquí quedó. Y coge la más arriba. Tenemos eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivarla con respecto a y. A ver qué pasa. De f de y es n. Eso es n. Entonces, derivando me va a dar seno cuadrado de x menos x. Ahora, derivando con respecto a y, eso me va a dar más 2 menos 2 con respecto a y que estoy derivando, me va a dar 2x y la y derivando ahí va a dar 4. Aquí debería ser un 4, pues ya tengo, vamos a ponerlo ahí. Tengo un 2. Derivando aquí el exponente me va a dar 2xy por 2 va a dar 4. Xy a la x y al cuadrado más g prima de y. Y dijimos que eso es n, vamos a poner la n, ¿dónde está n? Mírenla aquí, n menos x más seno cuadrado de x más 4 x exponencial a la x y cuadrado. Y observen que aquí pasa algo interesante. Se va el seno cuadrado, con el seno cuadrado, se va menos x con menos x y se va a exponencial con la exponencial. ¿Qué obtengo? Eso me acaba de dar que g' de y es 0, lo que significa que g de y es simplemente una constante c. Es c. Aquí la ecuación es eta, simplemente la igualo a c o lo que sea. Escribo que eso es y seno cuadrado de x seno cuadrado de x, vamos a mirar, más
menos x por y menos x por y más la exponencial, vamos a ver, la exponencial que es 2 por e a la x cuadrado, más 2 por e a la x y cuadrado, y como igual a constante c. Y eso sería la solución de esa ecuación diferencial. Ahora yo le voy a marcar algún ejercicio para que ustedes prueben en la casa. Todavía faltan algunas otras cositas. Y de la página 68. Todavía falta ya el factor integrante. La página 69. Voy a marcarlo. Se pueden trabajar del 1 a 30 y pares. Ustedes trabajan con ellos. Claro, uno tiene que hacerlo todo, trabajan del 1 al 30 y pares. En la próxima clase vamos a ver el factor integrante. Para convertirlo en exacta, son dos factores integrantes que no hay que recordarlo, solamente hay que saber utilizarlo. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Bye bye. Bye. Gracias, Marco. Buenas tardes.